Buenas noches, ustedes lo ven y lo escuchan. Está al aire la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad y ustedes la ven. Ha vuelto Natalia Nogués. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Extrañaba los tambores de la información y a todas y todos mis compañeros, por supuesto. La gente te extrañó mucho también porque recibimos varias consultas. Así que aquí está la respuesta. Bueno. Natalia sigue con nosotros y nosotras. Y hoy tiene que salir a la cancha otra vez. Exacto, licencia, nada más. Un descanso largo porque aproveché para descansar y viajar. Pero agradezco a todas las personas que se preocuparon, mandaron mensajitos, en fin, acá estamos. Muy bien, luego de esta preportada, que es la vuelta de Natalia, pasamos a la portada con el tema destacado, el otro tema destacado de hoy. Porque la ministra de Salud Pública, en este caso Cristina Lustenberg, sostuvo que tiene, atención, una deuda total de 280 millones de dólares y, entre otras obligaciones financieras importantes, le debe 8 millones de dólares a las dos principales empresas proveedoras de oxígeno. En un discurso realizado ante el presidente Yamandu Orsi en el acto de instalación de la Comisión Binacional Asesora de Fronteras en temas sanitarios en el Chuy, Lustenberg dijo que la situación financiera de ACE complica su gestión de todo el año 2025 y confirmó que por este tema se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos ahora por otros asuntos de hoy. Exacto, repasamos los titulares. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, anunció que presentará un proyecto de ley para que se implemente un certificado libre de deudas para el ejercicio de cargos políticos y de particular confianza. El diputado colorado Mauricio Viera realizó un nuevo pedido de informes al Ministerio de Transporte para conocer en detalle las actividades de capacitación y formación que tuvo la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch. Hoy y mañana se desarrolla el quinto Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, que gira en torno a 5 ejes temáticos, entre ellos racismo y discriminación, migración, violencias basadas en género y justicia climática. El candidato de Unidad Popular Frente de los Trabajadores de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Rubio, propone remunicipalizar todos los servicios de Montevideo. Dos de las más importantes figuras de la música popular latinoamericana cantarán este año en Montevideo, Silvio Rodríguez y Susana Baca. Un terremoto de magnitud 7,5 en escala Richter sacudió durante la mañana de este viernes el extremo sur de Chile, en la región de Magallanes. Las y los cancilleres del Mercosur se reunieron en Buenos Aires para analizar el estado de situación del bloque y las perspectivas del proceso de integración regional. Bueno, y como ustedes saben, también nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Para que desde los móviles lleguen los adelantos de hoy. Empiezo saludando a Martín Duarte, que tiene en manos la agenda parlamentaria con una comparecencia muy esperada este viernes. ¿Cómo andás, Martín? Martín, buenas noches para ti, la bienvenida para Natalia, un gusto reencontrarla por el estudio y por los pasillos del canal. Mucha información porque duró 6 horas la comparecencia de la ministra Fernanda Cardona, esto a raíz de la conferencia que brindó una semana atrás junto al presidente de la República, manifestando justamente el pasivo con el que encontraba la empresa ANCAP. Esto llevó a cuestionamientos desde la oposición y en particular la comparecencia de hoy se centró en 2 focos. En primer lugar, los cuestionamientos de la oposición fue el porqué de realizar esta conferencia y el ocultar algunos datos al presidente de la República. Y el otro foco fue puesto en cómo se va a fijar el precio de los combustibles a partir de ahora. De esto estaremos hablando en algunos minutos. Y desde el centro nos vamos hacia la Ciudad Vieja. Aparece Mariana Abreu, tantos días en estudios, ahora en los móviles. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos, la bienvenida, Natalia, también. Bueno, estoy en el Ministerio de Educación y Cultura porque la ANI recientemente publicó un informe con datos del 2023 que señala que este año justamente ha sido el año con mayor inversión en I+D, en investigación y desarrollo, alcanzando al 0,71% del PBI de inversión en este rubro. Así que en un ratito vamos a estar conversando con Gonzalo Tancredi, quien es el director de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, para dimensionar y valorar esta información.
Bueno, y otro adelanto. El diputado nacionalista Juan Pablo Delgado convocó a una comisión parlamentaria al director general de Catastro para que dé su opinión sobre los casos de los inmuebles de la diputada Cecilia Cairo y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, mientras que el presidente Yamandú Orsi relativizó que a futuro sea necesario legislar para evitar que las y los jerarcas deban demostrar que no tienen deudas antes de asumir sus cargos. Tener una deuda es una cuestión más o menos normal en nuestro país. Ahora, lo deseable sería que no pasara. Ahora, también es cierto que en este país los ciudadanos eligen a sus pares, no desde una élite que tiene todo resuelto, sino también a gente común. Esto no es una deuda, es una omisión de declarar con el arquitecto o profesional que determine cada propietario los metros cuadrados que tiene edificados y empezar a tributar de acuerdo a eso. Ahora asunto de portada ya en plan de profundización de la información, desarrollo informativo. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que ACE tiene una deuda total de 280 millones de dólares y que entre las obligaciones más importantes, todavía no pagadas, figuran deudas con las dos empresas principales proveedoras de oxígeno por un total de 8 millones de dólares. La jerarca hizo referencia a esta situación este mediodía en el acto de instalación de la Comisión Binacional Asesora de Frontera en temas sanitarios en el Chuy, donde también expresó preocupación por el aumento de la mortalidad infantil. El año 2024 aumentó la mortalidad infantil en este departamento. En este país nacen muy pocos niños y más que preocuparnos de tener políticas pronatalistas, la mejor política pronatalista es cuidar a los niños que ya están. El país no puede tener los niveles de pobreza infantil que tenemos hoy. Esto no es de un partido político, esto es el país entero. El país entero tiene que preocuparse de este tema. Pero lo concreto hoy es que ACE tiene una deuda de 280 millones de dólares, lo cual nos genera una dificultad importante para la gestión presupuestal del año 2025, donde uno tiene que cumplir compromisos presupuestales solamente a las dos industrias, presidente, corríjame, proveedoras de oxígeno. Para ACE debemos 8 millones de dólares y no estoy diciendo en el tono figurativo. ACE no se puede quedar sin oxígeno, así que imagínense las dificultades que tenemos para abordar. Las estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. En este momento hay una reunión con el Ministro de Finanzas y el equipo para ir resolviendo el cupo financiero que tiene que tener ACE para ir cumpliendo las deudas y poder resolver los problemas que hoy tenemos. Y el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley para que quienes asuman cargos políticos y de particular confianza presenten dentro de los 60 días posteriores a su asunción un certificado de libre de deudas. Claro, en caso de prosperar esa iniciativa, las y los futuros jerarcas deberían o bien presentar un certificado que demuestre que están al día o bien presentar los comprobantes que demuestren que han comenzado a transitar convenios para ponerse al día en tributos o ante organismos como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva o en tributos o colaboraciones como las que ocurren en el caso del impuesto de primaria o el Fondo de Solidaridad. Estamos planteando con este proyecto es que las personas que ocupan cargos políticos y de particular confianza, al momento de asumir esos cargos, deben presentar un certificado libre de deuda de DGI, de BPS, del Fondo de Solidaridad y del impuesto de primaria, y en caso de que no lo presenten, se les retendrá el sueldo. Asimismo, se plantea la situación de aquellas personas que tienen deuda, pero se presentan ante el organismo a regularizar y hacen un convenio, presentando que está en curso un convenio, no hay ningún inconveniente para la retención. Nosotros creemos que quienes ejercen responsabilidades en el Estado, lo primero que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones, es dar el ejemplo. Y a la luz de estos casos que se han presentado, entendemos que esto puede ser una buena medida para tratar de generar confianza con la ciudadanía, porque creo que, sobre todas las cosas, estos hechos que han sido públicos lo que generan es una desconfianza con el sistema político, ¿no? Se cree que los políticos tenemos ciertos privilegios, que tenemos coronita, y esto puede ser un mensaje para que se recobre esa confianza que siempre es necesaria.
Hoy a Orsi le preguntaron por el proyecto de ley de Schifani y dijo que a priori no lo considera necesario, aunque admitió que quizá lo convenzan en el sentido de que se deba aprobar. Y respecto a la situación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, Orsi dijo que es un tema resuelto, porque no es posible explicar lo mejor de lo que dijo el propio Arim sobre lo que ocurrió en su vivienda en el balneario Solís. Yo qué sé si es necesario eso, porque, a ver, están las declaraciones juradas, está la JUTEP. Yo creo que hay que ver, yo creo que hay que arrancar también por otras cosas, o por lo menos ir en paralelo. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero en la medida que, por ejemplo, nosotros profundizamos y le damos forma a lo que es el enriquecimiento ilícito, por un ejemplo, que tienen que ir de la mano, todos juntos, ¿no? No se me ocurre, pero capaz que si lo analizamos me convencen porque también es cierto que somos ciudadanos comunes y corrientes y que a veces, tener una deuda es una cuestión más o menos normal en nuestro país. Ahora, lo deseable sería que no pasara. Ahora, también es cierto que en este país los ciudadanos eligen a sus pares, no desde una élite que tiene todo resuelto, sino también a gente común. Entonces, nadie quiere estar en esa situación, ninguno queremos, pero en algún momento nos pasó. Un actor, ¿eh? Sí, claro, pues ya está resuelto. Ya, cuando él lo explicó de una forma que no es posible explicarlo mejor. Y veíamos un adelanto, el diputado blanco Juan Pablo Delgado convocó a la Comisión de Vivienda al director general de Catastro para que se expida sobre la situación de los inmuebles, tanto del director de OPP, Rodrigo Arim, como de la diputada frente amplista y ex ministra de Vivienda, Cecilia Cayo. Claro, Delgado considera que esa opinión, la del jerarca mencionado, que digamos se desempeña en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, es la única con respecto a estos asuntos que por ahora o todavía no se conoce. Y si bien dijo el diputado nacionalista que los casos Arim y Delgado no son exactamente iguales, Arim y Cairo, quise decir, también puntualizó que comparten algo, y es la omisión de la declaración catastral de lo que se construyó en ambas situaciones. Este es el punto de coincidencia. La no declaración de los metros cuadrados ante Catastro Nacional, que es el organismo que tiene que fiscalizar eso y que es a partir de la declaración de los metros cuadrados que se le da el valor catastral a la propiedad y a partir de ahí es el valor fiscal para pagar el ITP, el impuesto al patrimonio, el impuesto primario y la contribución inmobiliaria. Y es un trámite que es simple, que es independiente a los planos de la construcción, como establece la ley 17.296 en el artículo 178. El diputado aseguró que Arim cumplió con el permiso de construcción y la declaración ante el Banco de Previsión Social, a diferencia de Cairo, pero insistió con que la falta de declaración catastral del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una omisión que no tiene relación con si hay o no final de obra e incluso arriesgó que pudo haber ocurrido a sabiendas. Claramente es gente que está formada, preparada, tiene un técnico ya a su cargo, tiene un técnico que ya tenía contratado, que le había hecho los permisos de construcción ante la Intendencia, ante BPS, claramente estaba informado, entiendo yo, por su profesional. Es una omisión, esto no es una deuda, es una omisión de declarar con el arquitecto o profesional que determine cada propietario los metros cuadrados que tiene edificados y empezar a tributar de acuerdo a eso. Ahora cambiamos de asunto, porque el expresidente José Mujica se mostró crítico con el PIT-CNT durante una entrevista que fue emitida esta tarde a través de Radio Sarandí. Consideró que aumentan los reclamos durante los gobiernos frente amplistas y aseguró que en la administración de Luis Lacalle Pou los sindicatos no movieron un dedo y estuvieron de guampas caídas, con esas palabras. Durante 4 años el movimiento sindical no movió un dedo, no le hizo un paro, nada. Y ahora, ¡ay! Salió. Vos decís que gana la izquierda y aumentan los reclamos. Sí, pero matemáticamente. ¿Cuántos paros viste en el gobierno del Cuqui? Llegaste al gobierno enseguida, Ahora veo que igual desde hoy la oposición se dice que el Frente Amplio y el PIT-CNT tienen como un vínculo muy profundo, que se llevan muy bien. ¿Qué van a tener? Algunas cosas sí y otras no. Está bien. Los trabajadores tienen que depender del salario de ellos.
La cagada es que no lo hagan cuando está la contra también arriba. Yo no le reprocho que pidan hoy. Le reprocho los 4 años que tuvieron de guampas caídas sin mirar la realidad. Ahora cambiamos de tema porque el ministro del Interior, Carlos Negro, designó como nuevo director de seguridad en el deporte al comisario mayor Juan Silva, que comenzará a desempeñarse en ese cargo a partir del próximo lunes. En la conferencia de prensa convocada el pasado lunes, luego de los incidentes en el partido entre Peñarol y Cerro en el Estadio Campeón del Siglo, Negro anunció el relevo del director de esta repartición. Hace minutos el Ministerio del Interior confirmó que el cargo será ocupado por el comisario mayor Silva, quien ha prestado servicio en diversas seccionales de la Jefatura de Policía de Montevideo, desempeñó también tareas en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y fue jefe de la Mesa de Operaciones del Centro de Comando Unificado. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Esta mañana la ministra de Industria y Energía estuvo en la Comisión de Industria en el Parlamento. Allí también fue Martín Duarte, que nos cuenta qué fue lo que sucedió en esa comparecencia. Martín, adelante. Gracias, Natalia. Fue una larga comparecencia de la ministra que, como tú decías, comenzó sobre las 11 de la mañana y se extendió aproximadamente hasta las 5 de la tarde. En particular, a raíz de lo que fue la conferencia brindada una semana atrás junto al presidente de la República, donde pintaban justamente en conjunto el pasivo con el que se encontraron ANCAP. En particular, hubo 2 o 3 cuestionamientos de la oposición, en lo cual se le hizo saber a la ministra justamente en lo que fue la comparecencia. Uno pasaba en la definición de cómo se transmitió la información, en particular lo que fue esa conferencia de prensa que justamente realizó con el presidente. Según la oposición, se indujo una mentira, o por lo menos no se contó toda la verdad por parte de la ministra y se le ocultó información al presidente. Esto haciendo hincapié en uno de los énfasis que hace la oposición, que tiene que ver con el parate de la refinería de La Teja, ocurrido en septiembre del 2024, un dato que, según la oposición, la ministra no aportó al presidente y no lo aportó en la conferencia de prensa. Y allí pone foco la oposición porque entiende que ese parate es significativo a la hora del déficit y el pasivo que da ANCAP. Por otro lado, otro de los cuestionamientos tiene que ver en cómo se va a fijar de aquí en más el criterio para los aumentos y reducciones también de las naftas, en particular porque la oposición entiende que el precio de paridad de importación aplicado hasta el momento sería más beneficioso en este caso a la ciudadanía, y de hecho con ese criterio se tendría que haber bajado aún más el precio de la nafta y también del gasoil, que se tomó en cuenta este cambio que hubo a partir del 1 de mayo. Pero si les parece, vamos a conocer y a escuchar la palabra de Walter Berry, diputado del Partido Colorado, que fue subsecretario del Ministerio de Industria en la anterior gestión, que hace referencia a estos 2 temas y también a unas declaraciones de la ministra dentro de la comisión, que hizo referencia a que ANCAP necesita hacer más caja. A nosotros nos llama mucho la atención de que no se le diera detalles de lo que implica una parada de refinería, más allá de si técnicamente correspondió, tuvo errores o fallas, o lo que se quiera decir. Lo que importa es el impacto que tiene una parada de refinería en un ente como ANCAP, que tiene un margen de refinación y que ese margen de refinación es en definitiva lo que le permite tener ganancias. Por lo tanto, creemos que tampoco la ministra respondió adecuadamente cuál es la forma que va a tener de fijar el precio de los combustibles. Lo que sí nos quedó claro es que necesita hacer caja, dicho por ella misma, y eso es una expresión que me dejó bastante preocupado. Cuando la ministra dice necesitamos hacer caja, y cuando ya en este aumento, en este ajuste de mayo, se aleja del PPI, nos preocupa, porque ya en gasoil se va a recaudar 5 millones de dólares aproximadamente, más de lo que debería haberse recaudado. En el supergas no se baja lo que dice el PPI, que es un 5% aproximadamente. Por lo tanto, no hay certeza de cómo va a ser la forma de fijación del precio de combustible.
Por allí escuchábamos al diputado Walter Berry. La oposición también cuestionaba el motivo, el por qué transmitirlo a través de una conferencia de prensa, cuando la oposición entiende que estos datos ya eran públicos a enero del 2025. Y hay un matiz con lo que respondió la ministra, porque la ministra Cardona señala que los datos que se conocían o que eran públicos a enero del 2025 pertenecían hasta septiembre del 2024. Y recién el 26 de marzo la actual administración accedió a los números y a los datos finales correspondientes al periodo justamente de este gobierno. Y ese es lo que motiva, es el motivo de por qué la ministra decide trasladarle la información al presidente y por otro lado realizar una conferencia de prensa manifestando justamente este pasivo de 118 millones de dólares. En primer lugar respondió y matizó este cuestionamiento de la oposición, que señala que gran parte de ese pasivo, de esos 118 millones de dólares, tienen que ver con el parate de la refinería. La ministra señaló que no es exclusivamente por este parate que ANCAP está en números rojos, sino que atribuye a otros elementos, como lo comentó en la conferencia de prensa. 118 millones de dólares, los números negativos por resultados operativos, no son atribuibles únicamente a la parada de la refinería. Decir eso es una equivocación, no estamos de acuerdo, no compartimos que los 118 millones y mucho menos el total de lo que son los números negativos de ANCAP tengan que ver con esa parada de la refinería. Incluso hicimos mención, y también se los voy a mostrar acá porque lo dejamos en la comisión, hubo una publicación que hizo ANCAP, paga a un medio de prensa, donde declaró el presidente y el vicepresidente, y como verán acá, lo que dicen es que tuvimos un paro de mantenimiento exitoso y ejemplar. Por lo tanto, de alguna manera también se trasladó esta contradicción que entendemos en lo que están atribuyendo ahora son los números negativos de ANCAP, con una declaración que se dio en abril del año pasado a nivel de prensa que no condice con los argumentos o el relato que se está dando ahora. Refinar en Uruguay es más barato que importar. Y eso lo demuestra el quinquenio entero. Nosotros no omitimos ninguno de los resultados de la empresa pública. Y mostramos justamente que en el 2020, incluso con pandemia, ANCAP dio ganancias. También en el 2021, también en el 2022 y en el 2023. Eso no está mal. No pueden decir que lo que estemos diciendo está equivocado. Al contrario, estamos diciendo que está bien. ¿Y por qué pasó eso? Porque refinar es más barato que importar. Otro de los cuestionamientos y matices que hubo entre la oposición y la exposición de Cardona tiene que ver cómo se fijan los precios de los combustibles y cuál va a ser el criterio de aquí en más, teniendo en cuenta que la anterior administración se basaba en el precio de paridad de importación. Y según el relato que aportaron tanto legisladores del Partido Colorado o el Partido Nacional, ese criterio sería más beneficioso para los bolsillos de los uruguayos. En particular, según lo que incluso aportaba el diputado Berry del Partido Colorado, tendría que haber habido una rebaja en torno a lo que fue este cambio de precios de los últimos días. Esto lo matizó la ministra porque incluso hizo referencia a que en la anterior administración solo en 4 oportunidades se utilizó el PPI a la hora de fijar justamente los precios de 45 ajustes que hizo el gobierno anterior. Esto en el contexto justamente que si bien van a utilizar el criterio como dato del precio de paridad de importación, también va a haber una determinación política de cómo se avance de aquí más a la hora de la fijación del precio de los combustibles o posibles ajustes. La administración pasada, el Poder Ejecutivo saliente, haya trasladado siempre de manera directa lo que informaba la URSEA como precio de paridad de importación y reflejarlo en el precio de venta al público. Como ya lo había dicho yo en marzo, solo en 4 oportunidades de 45 ajustes lo usaron. En el resto de las oportunidades se bajó, se estableció el precio o bien por debajo del precio de paridad de importación del informe de la URSEA o bien por encima. Por lo tanto, ahí tampoco se tomó en consideración lo que la URSEA había informado. Y eso es una aclaración que tenemos que hacer porque tenemos las gráficas y es parte de lo que planteamos hoy. Cuando yo adentro de sala hablé de caja, no hablé de la caja del Estado, no hablé de que las empresas públicas tenían
que hacer caja, que será discusión que tendremos que dar seguramente más adelante. Pero no lo fue lo que dije. Cuando hablé de caja tenía que ver con la caja de ANCAP, con la caja interna, porque cuando ANCAP tuvo que tomar un préstamo, lo hizo porque no tenía liquidez. El año pasado, después que se puso la refinería otra vez en marcha, no había caja, no había plata para pagar las deudas que había que pagar. Entonces, no es lo mismo cuando uno se endeuda, incluso las empresas públicas, para hacer especulaciones financieras, que son de hecho de uso en las empresas públicas, y poder ganar con los intereses, con la tasa y demás, a tener que endeudarse en un préstamo en noviembre del 2024 porque no había caja en ANCAP. A esa caja me refería yo. Bien, agradecemos a Martín y a equipo y vamos a cambiar de asunto. El diputado Mauricio Viera del Partido Colorado presentó 2 pedidos de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la situación laboral y la cronología administrativa de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch. Sí, el legislador quiere conocer por un lado la trayectoria laboral porque dice que hay aspectos de la carrera administrativa de Koch que le generan dudas y por otro lado cuestiona que Koch haya impulsado el ascenso de su esposo que se desempeña en ese organismo por entender que constituye abuso de poder. Nosotros hicimos 2 pedidos de informe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a la situación laboral y ejecutiva de la directora Alejandra Koch. Alejandra Koch ingresa en uno de los pedidos de informe que hicimos es saber la cronología administrativa de la funcionaria, que de alguna manera en algunos puntos de su carrera administrativa nos genera muchísimas dudas. Hay un disparador y que fue tan elocuente verdaderamente abusando de una situación política de ventaja en el directorio con 2 miembros y su voto decisivo, hay que decirlo, asciende a su propio esposo. Entonces ahí, a nuestro entender, se genera, bueno, y de hecho la ministra de alguna manera anula esa decisión, se genera un conflicto de intereses entre lo particular y lo público. Posteriormente, anulado, la ministra, ¿qué decisión toma? ¿Qué decisión política? ¿Está verdaderamente acorde y moralmente esta persona a continuar en la dirección de la Administración Nacional de Puertos? Hoy día, vicepresidente, ¿es conveniente con este tipo de actitudes? Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bueno, y ahora vamos a exteriores nuevamente, al contacto, en este caso con la querida Mariana Abreu. Mariana, que volvió a la calle. Te dejé acá adentro, Mariana, unos cuantos días, pero ahora estás ahí, como siempre, cubriendo una gama importante de temas. Contanos ahora sobre investigación y desarrollo. Adelante. Sí, Natalia, acá volviendo al ruedo de la calle, como decías, según datos de la ANI, 2023 fue el año que más se ha invertido en I+D, esto es, investigación científica y desarrollo, alcanzando un 0,71% del PBI, una cifra histórica según este informe de la ANI, que como decía, tiene los últimos datos publicados al respecto. Y para valorar estas cifras, estos datos, estamos junto a Gonzalo Tancredi, quien es el director de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, muy interesado con estos números, digamos, porque esto ha sido producto, en cierta forma, de un trabajo conjunto que iniciaron la ANI, conjuntamente con la DICIT y también con la Contaduría General de la Nación, para que la información que reportan los diferentes organismos del Estado y también las instituciones privadas tenga una mejor calidad. Y en esa mejor calidad también lo que se refleja es poder tener una información más detallada y más completa de lo que se invierte en Uruguay, tanto por el sistema público como privado, en I+D. Entonces, este número, en principio, yo creo que refleja esa realidad.
refleja también, digo, la tendencia creciente que hemos tenido en las últimas 2 décadas de mayor inversión en I+D. Pero si uno analiza un poco los números en más detalle, bueno, hay que entender un poco más a qué se debe y dónde está concentrada estos aumentos que habrían ocurrido en los últimos años. ¿Y dónde están precisamente? Bueno, en primera instancia están en algunas empresas privadas, eso se refleja más en el reporte del año pasado, en el cual se destaca un par de empresas que han tenido una inversión muy importante en lo que se considera como I+D, investigación y desarrollo. Estas son las empresas Globant y Mercado Libre, 2 empresas del ámbito de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Y eso es, digamos, bueno, contratación de personal, especialmente, digamos, dedicado al desarrollo de software, ya sea para la actividad local como más bien para actividad internacional. Ahí entonces ha habido un aumento importante porque varias de estas empresas lo que han hecho es trasladar desde el exterior hacia Uruguay bueno, los equipos para desarrollo de estas tecnologías. A su vez también había un aumento considerable en el reporte de la UTE y eso ha sido también por un reordenamiento de la información interna de la UTE en cuanto a la inversión de I+D, y después siempre destaca la inversión que hace la Universidad de la República, que representa casi el 50%, 45% de la inversión pública en I+D. De estos 548 millones de dólares invertidos en 2023, poco menos de la mitad corresponde al sector privado, un poquito más de la mitad, el 55% al sector público, y hay 5 instituciones, algunas las mencionaste, UTE, UDELAR, también está la Intendencia, INIA y la propia ANI, que concentran la mayor parte de la inversión. ¿Cómo valoras esto? Bueno, también en ese análisis que uno hace, por ejemplo, llama la atención, digamos, que la gran parte de la inversión de la UDELAR, que como decíamos es un poco superior a los 100 millones de dólares, se concentra esencialmente en remuneraciones de los docentes que hacen investigación e innovación. Y realmente cuando uno ve los números en lo que hace a la inversión en equipamiento, en materiales, ese número de inversión es muy reducido. Entonces, eso es un poco de las cuestiones que tenemos que cambiar, o sea, sí mantener buenas remuneraciones y contratar cada vez más gente, pero también sabemos que para hacer investigación se necesita equipamiento, se necesitan materiales, se necesitan reactivos, una cantidad de cosas, entonces hay que mejorar, digamos, los niveles de inversión. Y ese es el compromiso que se ha puesto este gobierno, o sea, ya manifestado por el presidente Orsi y en el programa de gobierno, es tender a por lo menos el 1% de inversión en I+D pública y privada. Estamos en esta etapa, digamos, que podríamos decir del orden del 0,7, quizás un poco menos, y o sea, uno hace un poco un análisis más en detalle, pero nos falta un trecho, pero además ese 1% pensarlo quizás que es como un piso, ¿no? Si uno lo compara con las inversiones que hacen países de niveles económicos similares, de niveles sociales económicos similares, que invierten 3, 4 y 5% de su PBI en investigación y desarrollo. Muchas gracias, Gonzalo Tancredi, director de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC, acerca de estas cifras difundidas por la ANI acerca de la inversión en I+D. Gracias, Mariana y resto del equipo por allí. Estamos cerrando el primer bloque. Pero hay más después de la pausa. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Bien, segundo bloque en MBD Noticias. Efectivamente, les contamos que hoy y mañana se desarrolla el 5º Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz en el Antel Arena y gira en torno a 5 ejes temáticos, entre ellos racismo y discriminación, migración y además violencias basadas en género y también justicia climática. La directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, manifestó que el propósito del foro es que las soluciones de los problemas que atraviesan las ciudades se conviertan en políticas públicas.
Es muy importante porque estamos reuniendo a más de 200 personas entre speakers locales e invitados internacionales que están problematizando las principales preocupaciones y violencias que están atravesando nuestras ciudades y nuestros territorios: el racismo, la discriminación hacia las personas migrantes, la violencia basada en género, el cambio climático, y proponiendo el intercambio de buenas prácticas de sus distintas comunidades, así como soluciones innovadoras para abordar esas situaciones. Es un diálogo que se realiza no solamente entre alcaldes, alcaldesas, representantes de gobiernos locales, sino también organizaciones de sociedad civil y la academia, para buscar soluciones colectivas y colaborativas para resolver, o por lo menos atender con una nueva agenda, las maneras de construir una comunidad de paz, que es lo que estamos buscando. Bien, y repasamos noticias del panorama internacional. Nos quedamos en la región porque varias poblaciones del sur de Chile y de Argentina debieron ser evacuadas esta mañana tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter. Esta situación dio paso a una alerta de tsunami para todo el litoral costero chileno sobre el Océano Pacífico, lo que incluyó a localidades como Punta Arenas, Puerto Williams y también el territorio antártico de Chile, y esa alerta se canceló durante la tarde. Según información del Centro Sismológico Nacional, el terremoto se registró a las 8:58 de Chile. Su epicentro se ubicó a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, a una profundidad de 10 kilómetros. Por el movimiento telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanógrafo de la Armada de Chile estableció alerta de tsunami. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó evacuar el litoral costero de la región de Magallanes y establecer estado de precaución en la zona de playa del territorio antártico chileno. Varios poblados del sur de Chile, en la región de Magallanes, fueron evacuados, así como un centenar de habitantes de Puerto Almanza, en la provincia argentina de Tierra del Fuego. El periodista Guillermo Peralta, de ITV Patagonia, estuvo en contacto con MBD Noticias desde Punta Arenas y dijo que no es común este tipo de eventos en esta zona. Este es el estrecho, esta parte es la parte central de Punta Arenas, bien muy conocido por las letras que están acá en el centro de la ciudad. Y lo que están viendo ustedes es el estrecho propiamente tal, que hasta el momento se encuentra calmo, pero a eso de las 10 de la mañana se registró una recogida de las aguas aproximadamente de 50 metros, lo que es bastante inusual, y al frente tenemos Tierra del Fuego, que es una isla bastante grande que por la condición geográfica podría figurar como un amortiguador de unos posibles trenes de olas que llegasen desde Puerto Williams a raíz de este sismo que se registró. Hace muy pocos momentos nosotros también estuvimos en un punto de prensa con el delegado presidencial José Ruiz Pipsevich y también el director de Senapred, quienes ya levantaron la emergencia propiamente tal, pero están en estado de alerta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas, publicó en la red social X que si bien se determinó bajar el estado de emergencia desde la evacuación preventiva a precaución, es muy importante mantenerse alerta a las comunicaciones oficiales y no dudar en obedecer a lo que informen las autoridades. Otro asunto muy vinculado a Uruguay: este viernes se desarrolló una nueva cumbre de cancilleres del Mercosur. Naturalmente estuvo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, y allí las y los cancilleres acordaron llevar adelante o entablar negociaciones con países comercialmente relevantes para los Estados miembros del Mercosur, como parte de una, digamos, estrategia de apertura del bloque. También coincidieron en avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. La cumbre de cancilleres tuvo lugar en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Coincidimos en llevar adelante los acuerdos de EFTA y los acuerdos con UAE, o sea, con los Emiratos Árabes Unidos, y estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generando oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque. Bueno, ahora en la próxima reunión se van a hacer reuniones del Grupo Mercado Común y de los distintos grupos, y ya vamos a estar en la etapa preparatoria para la cumbre, que será los primeros días de julio. Yo creo que el bloque hoy está trabajando de una manera muy proactiva. Hemos acordado modernizar el Mercosur, hemos acordado
medidas flexibles adaptadas a los tiempos modernos, así que estamos todos muy contentos, con un muy buen grado de entendimiento. Bien, y ahora miramos al norte porque el presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves en un discurso ante estudiantes de la Universidad de Alabama que si la gente joven quiere llegar lejos debe romper el sistema. Y fue bastante elocuente, por decirlo de alguna manera, al poner como ejemplo de lo que considera sus logros a los condicionamientos que le habrían impuesto a las grandes plataformas de Internet. Si ven a esta gente de Internet, conozco a muchos de ellos, Elon Musk, que es fantástico, pero ahora los conozco a todos. Me odiaban en primer mandato y ahora me besan el culo. Es impresionante de verdad, aunque ahora es mucho mejor, indicó el mandatario. Trump resaltó la importancia de valores conservadores en un discurso de la Universidad de Alabama, en contraste con los de la Universidad de Harvard, a las que ha atacado por defender la diversidad de opiniones y la que ha congelado más de 2.000 millones de dólares en fondos federales. Creemos en la libertad y la familia, en Dios y la patria, celebramos nuestra Constitución y veneramos nuestra Biblia y saludamos nuestra bandera, indicó Trump ante más de 30.000 graduados de la Universidad de Alabama, a lo que también dijo que hay que rendir honores a la policía y no permitir que los hombres participen en competiciones de mujeres, una política central de su mandato orientada en excluir a las personas transgénero. Trump aseguró que el futuro no lo escribirán los carmesí de Harvard, los Harvard Crimson, sino la marea carmesí, Crimson Tide, lema de la Universidad de Alabama, uno de los estados más conservadores y con el voto más dividido racialmente del país. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Un poco de cultura no viene mal. Les contamos que dos de las más importantes figuras de la canción latinoamericana van a cantar precisamente este año, en lo que queda del año, en Montevideo. El 17 y 18 de octubre, el cubano Silvio Rodríguez realizará 2 conciertos en el Antel Arena tras 12 años sin visitar el país. Y el 4 de junio, la peruana Susana Baca se presentará en el Auditorio Nelly Goitiño. Serías un gran pintor. Susana Baca es una de las principales referentes del folclore latinoamericano y personalidad destacada de la música afroperuana, con una carrera artística a la que suma un fuerte compromiso con causas referidas a la justicia social. Desde Lima comentó a MBD Noticias de su relación con Uruguay y con algunos de sus artistas. Yo tengo el Uruguay como un lugar que me llena de una de una emoción, ¿no? Y la China Zorrilla. China Zorrilla, que tuvimos la suerte de que vino al Perú, hizo una temporada en un teatro y fuimos amigas y vi su obra cuando habla de la poeta Dickinson, ¿no? Después vivió entre nosotros Walter Tournier, un creativo hombre de cine y que nos dejó a todos enamorados. Y yo quería ir al Uruguay para conocer sus calles, para ver sus parques, y lo hice, ¿no? Lo hice en las pocas veces que hemos ido. El 17 y 18 de octubre, Silvio Rodríguez cantará en el Antel Arena, interpretando canciones compuestas recientemente junto a los grandes clásicos de su carrera. Las funciones para el 18 se agotaron rápidamente y las del 17 comenzarán a venderse el 5 de mayo. Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, 5 países. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Y con estas informaciones que son para agendar, estamos cerrando el segundo bloque. Y con esta música. Nos vamos y volvemos en breve.
en último bloque. Y abrimos el diario de campaña departamental, porque el candidato a intendente de Montevideo por Unidad Popular Frente de los Trabajadores, Eduardo Rubio, dice que se deben remunicipalizar todos los servicios vinculados a la intendencia capitalina. Su partido presentó candidaturas en 12 departamentos y los 8 municipios de Montevideo y se posiciona como una alternativa por fuera de las coaliciones bipartidistas, según Rubio. Hay que remunicipalizar todos los servicios que corresponden a la órbita de un gobierno departamental. Todo lo que tiene que ver con la limpieza, el barrido, entendemos que hay que recuperar el barrido, lo contrario de lo que propone Lema y también lo contrario de lo que propone, por ejemplo, el candidato favorito, que es el economista Vergara, que mantiene un camino de tercerizaciones y privatizaciones, tal cual lo ha hecho en el gobierno nacional cuando tuvo responsabilidades nacionales. Entonces, el tema de la limpieza. Nosotros proponemos una modificación absoluta del sistema de transporte. Proponemos una reforma agraria en el Montevideo rural. Queremos terminar con la expansión de las logísticas de las zonas francas y recuperar un territorio que debe ser productor de alimentos. Si bien no tiene expectativas de alcanzar la intendencia, Rubio sostiene que el objetivo de Unidad Popular es poner en debate temas que no están en la campaña. Va quedando poco espacio para las alternativas. Y nosotros peleamos para consolidar acá, para recuperar acá el espacio de la propuesta de izquierda. ¿Qué estamos haciendo en este debate nosotros y en esta lucha política en la elección departamental? Colocando los proyectos que históricamente ha levantado la izquierda porque entendemos que son plenamente vigentes. Y 2 ex integrantes del Partido Nacional de Canelones apoyan la candidatura del Frente Amplista Francisco Leñani a la Intendencia Canaria. Fernando Bardesio, ex presidente de la Comisión Departamental Nacionalista, y Carlos Martínez, quien continúa siendo edil. Ambos coinciden en que el Partido Nacional se dividió en el departamento de Canelones y entienden que sus corrientes no se articularon o rearticularon correctamente. Estamos apoyando a Francisco a la Intendencia Canelones como único candidato y el nombre que le dimos es Juntas a Más. Estamos trabajando muy bien en Canelones, estamos abarcando todo el departamento, ya sea del lado de la costa, el campo y la parte de ciudad, y bueno, venimos trabajando muy lindo. No encontrábamos el lugar en el Partido Nacional y bueno, encontramos esa sensibilidad con Yamandú en su momento y obviamente ahora con Francisco en Canelones y bueno, ya ahora incorporado dentro del Frente Amplio y obviamente muy contento trabajando a full, ¿no? Se han hecho cosas en Canelones, son evidentes, son hechos, son datos que están, pero nosotros pensamos que hay muchísimas cosas para agregar, para seguir sumando, para seguir dándole más contenido al departamento. Creo que los hoy principales candidatos que van por la coalición, por el Partido Nacional, más precisamente, en estos últimos 5 años se dedicaron a dividir el partido en lo que corresponde a Canelones, estoy hablando, y no supieron lo que es articular dentro del Partido Nacional. En el Frente Amplio encontré un grupo humano de unas características muy convencionales, lo más parecido a nosotros, a los wilsonistas. De hecho, el grupo es centro-izquierda. Y bueno, y acá estamos trabajando y vamos a ver si entre todos logramos la candidatura. Que la Intendencia de Canelones quede a mano de Francisco Leñani. Estamos llegando al final de la edición central de esta jornada y vamos a repasar el pronóstico del tiempo ya mirando hacia el fin de semana. Exacto, vamos a ver cómo estará este sábado y este domingo el tiempo. Mañana sábado 3 de mayo, ahí está, algo nuboso, un poco más nuboso en la mañana, va a mejorar en la tarde con algunas neblinas. La máxima será de 24 grados y la mínima de 10. Pasamos ahora al pronóstico que Inumet preparó para el próximo domingo, 4 de mayo en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso, y por la tarde y la noche, desmejorando con aumento de nubosidad, atención, y también precipitaciones y probables tormentas. Temperaturas extremas previstas para el domingo, una mínima de 13 grados y una máxima de 27, y eso parece que se paga con agua.
Sí, un consejo, laven ropa el fin de semana. Y disfruten mucho del sábado al aire libre y del domingo mientras no llueva. Exacto, y quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene la OD. Claro, y como siempre a su término, la edición en síntesis de MBD Noticias, que durante el fin de semana, el sábado, tendrá el mantenimiento informativo habitual en redes sociales y el domingo a las 7 de la tarde pondrá al aire una nueva edición informativa. Y el lunes nos reencontramos. Todo eso, hemos cumplido con todos los anuncios parroquiales. Buen fin de semana. Que pasen bien, chao.